Bueno, normalmente cuando se habla de un diagnóstico médico, hay como una expectativa de precisión matemática. Es, o sea, casi como observar un problema de ingeniería. Alguien se cae, se rompe un brazo y el proceso es súper directo. Claro, ves la radiografía, ves la línea blanca en el hueso y ya está. Es un proceso binario, limpio y la verdad es que da mucha tranquilidad. Al cerebro le encanta encontrar una causa única y visible para cada problema. Totalmente. Nos da la sensación de tener el control, ¿no? Pero, a ver, al meternos en el intrincado mundo de la historia económica, que es a lo que venimos hoy en esta inmersión a fondo, esa máquina de rayos X perfecta parece que se estropea de golpe. Ya, deja de ser blanco y negro. El paisaje se vuelve, bueno, francamente turbio. Y para quienes nos escuchan hoy preparándose para entender este tema o incluso para un examen, el caso de España en los siglos XIX y XX es el rompecabezas perfecto. Exacto. Hoy el objetivo es decodificar todo esto. Y no con una lección aburrida, sino yendo al grano. Tenemos aquí unos extractos académicos buenísimos, incluyendo las tesis del historiador Gabriel Tortella y una batería de preguntas de exámenes reales que nos chivan exactamente qué es lo importante. Eso es. No vamos a buscar un solo hueso roto, vamos a analizar a un país que es como un paciente que parece haber corrido una maratón saltándose absolutamente todas las reglas de la medicina deportiva. Vamos a destilar los 5 conceptos teóricos clave que obsesionan a los historiadores. Me encanta. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque al final la historia económica no son solo números, es entender por qué el país funciona como funciona hoy. Y para empezar a descifrar este puzzle, creo que tenemos que hablar de una fractura temporal masiva, ¿verdad? Sí, la gran división de los 2 siglos. Al analizar el recorrido contemporáneo de España, los académicos señalan una división radical. O sea, no es la historia una línea continua y suave, es la historia de 2 siglos con personalidades económicas totalmente opuestas. Un siglo XIX de crecimiento agónico y un siglo XX de acelerón. Exactamente. Por un lado, ese siglo XIX marcado por la parálisis, generando un atraso abismal respecto a Europa occidental. Y por otro, un siglo XX donde el país pega un estirón rapidísimo en un intento casi desesperado por converger con la norma de sus vecinos. Es que, a ver, yo me lo imagino como un corredor en una pista de atletismo. Suena el pistoletazo de salida de la revolución industrial, pero este atleta tropieza brutalmente en la misma línea de salida. Se cae de bruces. Y se queda ahí tirado viendo cómo los demás se alejan. Claro. Ve al pelotón de Inglaterra, Francia, Alemania irse a una velocidad inalcanzable. Y ese tropiezo dura un siglo entero, pero luego, a mitad de carrera, se levanta y empieza a sprintar como un loco. La gran incógnita aquí, la que siempre genera debates, es ¿por qué tropezó en primer lugar? Pues mira, siempre hay la tentación de culpar solo a la incompetencia política de la época. Y a ver, la inestabilidad política jugó su papel, por supuesto. Pero los análisis más rigurosos, como los de Tortella, apuntan a barreras físicas y estructurales. ¿Te refieres a la geografía? Sí, la península ibérica tiene una orografía tremendamente compleja, un relieve muy montañoso, cordilleras que aíslan las regiones y un clima, pues, muy árido. Esto levantó un muro casi insalvable. La famosa revolución agraria del norte de Europa no podía echar raíces en un terreno tan seco y fragmentado. Vale, hago una pausa aquí, porque creo que esto siempre genera un poco de confusión. O sea, entiendo que cultivar trigo sea más difícil en la meseta castellana que en Inglaterra. Pero la revolución industrial iba de carbón, de acero, de máquinas de vapor. Ajá. Si los británicos ya habían inventado los trenes, ¿por qué no podíamos simplemente comprar esa tecnología y enchufarla aquí? ¿Qué tiene que ver la falta de lluvia con importar un telar mecánico? Ostras, es que esa duda es súper común. Toca el núcleo de un gran malentendido. Asumimos que la tecnología es un producto que compras y ya está, pero ignora el ecosistema que necesita. Para que un tren sea rentable, necesitas una demanda masiva. Claro, alguien tiene que pagar los billetes o enviar mercancías. Exacto. Y en una economía donde la geografía hostil condena a la mayoría a una agricultura de subsistencia, la riqueza no se acumula. Sin riqueza en el campo, los campesinos no pueden comprar lo que producen esas fábricas. Pero además, hay un cuello de botella peor: ¿Cuál? el capital humano. El mantenimiento y la innovación requieren mentes preparadas. Y aquí entramos de lleno en otro de nuestros conceptos clave para hoy:
el temido círculo vicioso entre pobreza y escasez de capital humano. O sea, pretender construir industrias complejas sin haber educado a la población. A ver si te gusta esta analogía. Es como intentar instalar el software de inteligencia artificial más avanzado de hoy en un ordenador que compraste hace 30 años. Madre mía, es una analogía perfecta. Tal cual. Da igual los millones que te gastes en la licencia del programa, el procesador no da para más y el sistema va a colapsar. Totalmente. Y los exámenes, de hecho, lo preguntan muchísimo. La pobreza extrema del país impedía recaudar impuestos. Sin impuestos, el Estado no podía abrir escuelas ni alfabetizar masivamente, y sin educación, pues no tenías ingenieros ni técnicos para asimilar esa tecnología extranjera. Lo que frenaba la industria y, por tanto, generaba más pobreza. Un bucle cerrado. Un bucle destructivo. Pero los textos subrayan un detalle súper interesante para romper este círculo en los países atrasados. Y es una de esas cosas que se te quedan grabadas. La clave absoluta era la inversión en la educación femenina. ¿En serio? O sea, a simple vista, alguien podría pensar que enseñar a leer a un agricultor hombre tendría el mismo impacto económico en el siglo XIX. ¿Por qué las mujeres específicamente rompen el bucle? Porque el impacto es demográfico además de económico. La investigación demuestra que cuando aumenta la instrucción de las mujeres, la tasa de fertilidad baja drásticamente. Una mujer alfabetizada se incorpora a otras dinámicas laborales, retrasa el matrimonio y tiene menos hijos. Claro. Y así el sistema educativo no colapsa por tener demasiados niños a los que enseñar de golpe. Exacto. Se frena la sobrepoblación en la miseria y se pueden concentrar más recursos por hijo. Se expande el talento y se corta la raíz del problema. Qué fuerte. Resulta desolador pensar en todo el talento desperdiciado por no haber visto eso antes. Pero oye, mirando el mapa de Europa, España no era el único país con montañas y sequías. No me creo que esta maldición fuera solo nuestra. Y no lo era. Los datos confirman que no fue un caso aislado. Tortella bautizó esto como el famoso patrón latino de modernización. Y este es el primer gran concepto de nuestro enfoque de hoy. España, Italia y Portugal fueron de la mano por este sendero tan tortuoso. Los tres del sur. Sí, las tres naciones meridionales compartieron ese atraso agudo en el siglo XIX y luego esa recuperación acelerada en el XX. Pero, a ver, agruparlos no es una simplificación un poco bestia, porque si piensas en el norte de Italia, con Milán y Turín tan industriales, y lo comparas con la España interior o el Portugal rural del siglo XIX, la diferencia es gigantesca. Bueno, la disparidad regional es innegable, claro, pero el patrón latino no se basa en tener las mismas fábricas, sino en los lastres institucionales y culturales a nivel de Estado. Compartían una cultura política arcaica y autoritaria. Ya, poca libertad intelectual, digamos. Exacto. Había un recelo enorme hacia la ciencia o el razonamiento libre que sí impulsaba la innovación en Londres o Ámsterdam. Lo bueno de estudiar este patrón es que demuestra que el subdesarrollo no es para siempre, porque los tres países acabaron convergiendo. Pero desviarse de la norma europea sale carísimo. Y pregunto, ¿qué significa exactamente pagarlo caro en términos económicos? Porque entiendo que faltaban fábricas, pero supongo que el coste humano era mucho más profundo, ¿no? Muchísimo más profundo. Ese coste se ve en la pura biología de estas naciones. La desviación de la norma alteró los ritmos fundamentales de la vida y la muerte, y esto nos lleva a la anomalía de nuestra transición demográfica, que es otro concepto clave de los exámenes. Ah, vale. O sea que nacíamos y moríamos a destiempo con el resto de Europa. Literalmente. En Europa noroccidental, la transición empezó muy pronto. Mejoró la agricultura, la higiene, el transporte y la mortalidad cayó en picado tempranamente. La gente dejó de morir de hambre. Pero como las familias seguían teniendo muchos hijos por inercia cultural, hubo un boom demográfico colosal. Claro, baja la mortalidad, la natalidad sigue altísima y la población explota. Esa es la fórmula del éxito industrial. Pero asumo que nuestro paciente económico, como hablábamos al principio, hizo lo contrario. Rigurosamente lo opuesto. Y esto se ve clarísimo en los gráficos de los tests. En España, durante casi todo el siglo XIX, la mortalidad se negó a bajar. La población seguía siendo diezmada por crisis de subsistencia y epidemias de cólera. Pero espera, a finales del siglo XIX ya había comercio global. Si fallaba la cosecha de trigo en Castilla porque la gente moría de inanición, no se podía traer un barco de grano y ya está. ¿El barco llegaba a la costa? Sí. El problema era meter ese trigo hacia el interior. Otra vez la geografía. No había una red de canales o carreteras decente.
Llevar trigo en mulas cruzando montañas multiplicaba el precio hasta hacerlo inalcanzable. Ostras. O sea, una sequía local se convertía en una hambruna letal por pura falta de logística. Eso es. Así que la mortalidad tardó muchísimo en caer. Cuando por fin se logran las mejoras de transporte y la mortalidad se desploma de verdad, ya estamos en las fases finales del proceso europeo. Y para entonces la natalidad también empieza a bajar por la urbanización. Así que esa gran brecha expansiva, ese boom demográfico de baja mortalidad y alta natalidad, aquí nunca llegó a formarse con la misma fuerza. O sea, la montaña impide el camino impide el alimento impide bajar la mortalidad y eso frena todo. Todo está conectado por hilos invisibles. Todo ese retraso en la industria, en las aulas, en la demografía, fue acumulando una presión brutal. Y esa energía reprimida nos lleva al último gran giro histórico. Saltamos toda la inestabilidad de principios del siglo XX, la autarquía, y llegamos a la transición de los años 70. La modernidad política, por fin. Sí, la sociedad asoma la cabeza, ve el nivel de vida y las libertades de Europa del Norte y la conclusión es unánime. Hay que homologarse de inmediato. Claro. A ver, esto es como... Imagínate que un grupo de vecinos lleva generaciones en un edificio súper modesto y de repente se mudan a una urbanización de lujo en otra zona. Ven a los vecinos franceses y alemanes con jardines, piscinas, seguridad y dicen, oye, nosotros queremos lo mismo. Totalmente humano y necesario. Pero claro, luego el administrador de la finca te pasa la primera cuota de la comunidad para pagar todo ese lujo de golpe. Tiene que ser un shock financiero tremendo. Y lo fue. Esa gigantesca factura es la homologación. El objetivo era crear un estado de bienestar integral casi de la noche a la mañana. En el 75, el gasto público español era minúsculo frente a Europa, porque el régimen anterior era casi un estado mínimo en lo social. Bueno, costaba poco porque no daba apenas servicios, pero con la democracia la gente ya no iba a tolerar eso. Obviamente. La exigencia social era ensordecedora. Había que financiar derechos básicos de golpe. Educación pública universal, sanidad, pensiones, seguro de desempleo. Y los textos son clarísimos en este punto de examen. La consolidación de este estado de bienestar fue el motor que disparó el gasto público a niveles históricos. Estas todavía tienen muchos de los vicios del viejo patrón latino. Suena a receta para el desastre financiero. Fue una tensión sísmica. Y más porque coincidió temporalmente con la crisis internacional del petróleo. O sea, el país montaba su estado de bienestar mientras el mundo entraba en recesión. Y el texto es muy neutral pero tajante aquí. Al legislar rápidamente altas protecciones laborales y seguros de desempleo, los costes para las empresas subieron de forma brutal. Claro, el típico dilema, ¿no? Proteges tanto al trabajador sobre el papel que a las empresas les cuesta carísimo contratar. Así que cierran el grifo y no contratan a nadie. Exactamente esa fue la distorsión. El mercado laboral se fragmentó de una forma muy dolorosa. Se creó una brecha enorme entre los que tenían empleos súper protegidos y una bolsa creciente de ciudadanos, sobre todo jóvenes y mujeres, que no encontraban forma de entrar al mercado. Y el paro se dispara. Hasta duplicar las cifras de Europa Occidental. Fue el precio a corto plazo de homologarnos políticamente y conseguir esos derechos tan necesarios. Tela. Es que cuando juntas todas las piezas, madre mía, el paisaje se aclara un montón. Ese estancamiento del siglo XIX no fue casualidad. Fue geografía pura que frenó la agricultura, instituciones que frenaron la ciencia, y eso generó una pobreza que nos dejó sin capital humano. El famoso círculo vicioso. Eso es, nos desfasó demográficamente de Europa por un siglo. Y claro, cuando llega la democracia, estalla toda esa frustración acumulada. Se dispara el gasto público para crear el estado de bienestar, y el mercado laboral colapsa bajo el peso. Es causa y efecto en estado puro. Has hecho un resumen perfecto de los 5 conceptos de oro. Y es fascinante ver cómo las montañas y la falta de escuelas de hace 2 siglos explican el desempleo moderno. Es que es una disección increíble. Pero a ver, nos queda una duda en el aire. Porque escuchando todo esto y viendo lo que hemos crecido en la segunda mitad del siglo XX, uno podría pensar que el problema ya está arreglado. O sea, la convergencia ya está hecha, ¿no? Esa es la tentación, dar por concluido el diagnóstico. Pero las métricas actuales nos dicen otra cosa. Hay un indicador muy importante hoy en día, el índice de la economía del conocimiento, OK, por sus siglas en inglés, y nos da una bofetada de realidad. Uy, no me digas que seguimos en el furgón de cola.
Pues mira, este índice no mide el hormigón o las fábricas, mide la capacidad de innovar, la flexibilidad institucional, la eficacia real de la educación y la adopción tecnológica. Y si miras los datos hoy, España, Italia y Portugal, nuestro viejo bloque latino, siguen teniendo una brecha persistente frente al norte de Europa. Ostras. O sea que el patrón latino sigue proyectando su sombra en pleno siglo XXI. Y lo fuerte es que ahora ya no podemos culpar a las montañas. La fibra óptica pasa por cualquier relieve sin problema. Exacto. La excusa física ya no vale. El lastre ahora es puramente institucional y educativo. Regulaciones súper complejas que ahogan a las empresas, un mercado laboral que sigue arrastrando las rigideces de los 70 y una inversión en ciencia que no termina de igualar a la de los vecinos. ¡Qué barbaridad! O sea que la verdadera guerra contra el atraso no terminó en los 80, seguimos peleándola hoy cada vez que debatimos sobre presupuestos en educación o ciencia. Totalmente. La gran pregunta es si España podrá romper definitivamente esa inercia histórica en la economía del conocimiento, o si ese pasado latino seguirá dictando nuestro límite de velocidad. Es una reflexión espectacular para dejar a la gente que nos acompaña hoy pensando. La historia no es un libro viejo en una estantería, es el suelo que pisamos ahora mismo. Muchísimas gracias por desenredar todo este rompecabezas con nosotros. Ha sido un placer. Hasta la próxima inmersión profunda.